que podemos leer la palabra del Señor y podemos gozarnos en medio de las dificultades en su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al Salmo 91. Salmo 91, vamos a orar. Vamos a orarle al Señor a través de este salmo. Vamos con el entendimiento a leerlo y al mismo tiempo, mis hermanos, vamos a ser ministrados por este salmo. Yo sé que va a ser así, amén. Salmo 91. ¿Cuántos necesitan de que Dios los proteja? ¿Cuántos necesitan de que Dios sea su consuelo? ¿Cuántos necesitan morar bajo la sombra del Omnipotente? Amén. Dice la palabra de Dios a partir del verso 1, Salmo 91, de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra, y 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Señor amado, gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, por este mensaje de consuelo que ya desde temprano nos estás dando y diciendo, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice que el que mora, Señor, y el que habita a la sombra, Señor, del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra, bajo el cuidado del Omnipotente, oh Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque en momentos de angustia, Señor, tú nos recuerdas quién es nuestro sustento, quién es nuestro abrigo, Señor, quién es nuestro Dios, Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra, Señor. Permite que hoy podamos abrir nuestros corazones, a veces desanimados, a veces, Señor, contristados, Señor amado, por tantas situaciones, y permítenos, Señor, cobrar ánimo y fuerzas en ti, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, a apartarnos, Señor, de la desobediencia, Señor, del temor. Ayúdanos a apartarnos, Señor amado, de todas las cosas que pueden sobrevenirnos y confiar más en tu palabra, Señor. Bendice a la iglesia, a tu iglesia, Señor, la cual tú cuidas y sustentas y sustentarás, Señor, hasta el día de tu regreso. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Dios, pueden tomar asiento. Dios nos protege, mis hermanos. ¿Cuántos sabían? Dios nos cuida. Dios es nuestro refugio, mis hermanos. La palabra de Dios nos está indicando que es necesario entenderlo, que es necesario acobijarlo en nuestros corazones y tener paz y descanso en Él. Yo quiero compartirles, mis hermanos amados, este mismo salmo en otra versión. Dice la palabra del Señor en esta versión: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. Él es el Dios que nos da fuerzas. Él es el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos.
Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en la sombra de la noche ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos se sienten tranquilos con esta oración, con este salmo? ¿Para cuánto fue un alivio en este momento? Quizás han llegado algunos cargados, vinieron algunos preocupados, angustiados, y el Señor les habló. Y todavía hace falta que nos siga hablando, ¿verdad? Pero solamente con esto de entrada, mis hermanos, podemos recibir el cuidado del Señor. Podemos saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios no nos ha olvidado, mis hermanos. Que Dios está con nosotros y que el que mora, mis hermanos, junto a su presencia, el que habita al abrigo del Altísimo, como dice su palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas 2 últimas semanas, no sé si lo han notado, pero hemos estado hablando acerca de ese mismo cuidado de Dios, mis hermanos. La semana pasada hablamos de que en Cristo éramos libres. De que Cristo nos ha hecho libres, mis hermanos, que ya no somos esclavos del pecado porque Cristo nos ha ofrecido libertad y nos ha dado libertad a través de su sacrificio y nos da libertad a través de su palabra. Nos da libertad al poder venir y escuchar esta palabra. Nos da libertad y nos liberta de las cadenas del pecado y de todas las cosas que nos oprimen. También vimos la semana antepasada que somos vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores cuando estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy, mis hermanos, sigue la fiesta de ánimo, por así decirlo. Sigue el ánimo, dándonos el Señor ánimo en estos momentos. Hoy quisiera hablarle, mis hermanos, de la seguridad que usted y yo tenemos como cristianos en Cristo Jesús. La seguridad que Cristo nos ofrece, que Dios nos ofrece. Nuestras vidas, mis hermanos amados, están seguras. ¿Cuántos lo sabían? Su vida está segura. Mi vida está segura. La vida de nuestra familia está segura en Cristo Jesús. Nuestro cuidado está en las manos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. El salmo que acabamos de escuchar, mis hermanos, es un salmo que nos llama y que nos invita a creer. Este es un salmo que se debe leer a través de la fe y de la convicción del Dios que lo escribe, del Dios que lo inspira, del Dios que nos cuida a cada uno de nosotros. Porque nuestra seguridad debe permanecer en Él. Pero nosotros también hemos visto en semanas anteriores y también en el transcurso de estos días que la palabra se puede descontextualizar, se puede sacar de contexto, se puede malentender, se puede malinterpretar. Hay personas que usan y han usado este salmo de diversas maneras. Hay personas que lo usan para colocarla en las paredes, para colocarlo en los carros, pero no lo viven. No lo pueden saber experimentar porque no lo viven a través de la fe, porque realmente no están habitando, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo. Hay personas que lo usan para afirmar la tesis que se debe declarar para que funcionen las cosas, que nosotros debemos declarar las cosas de una y otra manera para que se cumpla
lo que allí está escrito. Si usted declara, entonces si usted decreta, así va a ser. Otras lo usan de manera supersticiosa y hasta contraproducente. Ya lo vamos a ir viendo. Yo vi por allí hasta una pastora en una de las redes sociales que le daba hasta orden a los ángeles por medio de este salmo, porque como dice que los ángeles te cuidarán, ¿verdad? Y te llevarán en sus brazos, una supuesta pastora dándole orden a los ángeles para que cuiden de sus cosas. Otros lo usan para afirmar su confianza, no para afirmar, perdón, su confianza en Dios, sino para afirmar su confianza personal. Para decir que a través de esto y a través de lo que allí dice, yo debo prosperar, mi vida debe prosperar, y para elevar su ego, pues como somos hijos de Dios, todas las cosas que le pidamos van a ser así. Es un salmo pues malinterpretado de esa manera. Pero si nos vamos a la palabra de Dios y vemos cómo ha sido distorsionado, podemos también conocer o descubrir que hasta el mismo Satanás lo usó para descontextualizarlo, para sacarlo de lo que realmente importaba o de lo que realmente quería hablarnos del Señor. Para los que recuerdan, Satanás lo usó para tentar al Señor en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando le dijo al Señor que se lanzara porque sus ángeles lo iban a sostener, que no se preocupara porque Dios tenía cuidado de él y que iba a enviar a sus ángeles. Mas el Señor dijo que también la palabra dice que no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces es un salmo que nos invita a la reflexión, nos invita también, así como nos invita a la reflexión, nos invita también a saber usarlo e interpretarlo. Sin embargo, también el buen entendimiento del salmo radica en una realidad que nos toca a todos. Si ustedes escucharon el salmo, lo leyeron algunos, ustedes vieron su propia realidad y lo vemos también reflejado en cada una de nuestras vidas quizás, ¿verdad? Su contexto e interpretación descansa, mis hermanos, plenamente en la soberanía del Dios omnipotente y en el conocimiento de su voluntad. Nosotros sabemos que hay circunstancias y que todas estas cosas que acabamos de leer se cumplen, pero solo y a través de la voluntad soberana de Dios. Porque pues el Salmo mismo dice que Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios que todo lo puede, pero en su soberana voluntad. Jesús le respondió en la tentación en el capítulo 4:12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Todo está bien, todas estas promesas están bien, pero sin tentar al Dios de las promesas, sin saber pues que Él es el Dios que en su soberana voluntad da según como hemos pedido. Una de las situaciones, mis hermanos, nosotros sabemos con la que más lucha el cristiano es con sus inseguridades. ¿Cuántos se han sentido inseguros? ¿Cuántos luchan con esta circunstancia? Nuestras inseguridades. Una de las cosas por las que más nos preocupamos, no solamente en el ámbito, o nos preocupamos en el ámbito secular, sino aún todavía seguimos preocupándonos en el ámbito cristiano y de la iglesia y de la fe, es la familia. Nos preocupamos por vivir tranquilos, por estar seguros, ¿sí o no? ¿Cuántos no se preocupan por eso? Nos preocupamos por eso, hasta el sueño se nos va por esta circunstancia. Queremos vivir tranquilos, queremos estar seguros, queremos vivir en paz. Nuestra búsqueda de seguridad, mis hermanos, es y ha sido siempre innata y constante. Todas las gentes han buscado seguridad. Esto no es algo nuevo. Todos queremos, como decía, vivir tranquilos. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado protegerse a sí mismos y a sus seres queridos y de la amenaza de su entorno. Nosotros fuimos diseñados para eso también, para buscar proveer de seguridad también a los nuestros y tener confianza en cada una de las cosas que hacemos. Pero ¿de qué es lo que nos buscamos proteger? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Qué es lo que nos causa inseguridad en cada una de nuestras vidas? Cuando nos detenemos a pensar en estas cosas, pues podemos reflexionar un poco más en lo que la palabra del Señor quiere decir.
Antes de poder evaluar de qué nos protegemos, de qué nos sentimos inseguros, quiero leerles un concepto de inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? La palabra inseguridad se entiende en un rango muy amplio de contexto. La falta de seguridad es la inseguridad, pues obviamente es la falta de seguridad. Es decir, una idea similar a la incertidumbre, al riesgo y a no saber qué va a ocurrir. Eso es inseguridad. Este tipo de impresión generalmente conduce a la persona a la angustia o a la sensación de estar corriendo peligro, dado que el ser humano suele sentirse confortable solo en las situaciones predecibles, en las que puede controlar, en las situaciones repetitivas y cotidianas, más que en aquellas cosas en las que no sabe qué va a suceder. Podemos nosotros, mis hermanos amados, vivir en constante inseguridad por diversas razones. Antes de seguir, yo quise titular este mensaje Seguros en Cristo. Seguros en Cristo. ¿Cuántos sabían que estamos seguros en Cristo? Seguros en Cristo. Entonces, podemos vivir, mis hermanos, en constantes inseguridades por diversas razones. Hay personas que tienen su razón para estar así. Pues esas razones, según lo que pude meditar, son enfermedades, falta de dinero, crisis sociales, económicas, desempleo, peligros externos, rumores y falta de aceptación. Cuando faltan alguna de estas cosas en nuestras vidas, sean la salud, sea el dinero, la provisión, o hay crisis sociales, económicas y todas estas cosas, mis hermanos, a veces pareciera que nos sintiéramos que nos quedamos sin piso. ¿Cuántos se han sentido a veces como que en el aire e inseguros? Como que se nos quitan el piso donde nos estamos sosteniendo, donde estamos asentados. Normalmente somos fácilmente movidos por algunas tormentas y por algunas circunstancias. Y repito esta palabra, fácilmente movidos por estas circunstancias. Nos quitan el piso rapidito, nos quitan el suelo. Una enfermedad nos puede quitar el piso. Una situación económica también nos puede quitar el piso. Cualquier cosa. Y somos vulnerables a cualquier cosa así, rápidamente, mis hermanos. Somos movidos por cualquier tormenta. A veces por cualquier vientico también nos mueve. ¿Tenemos salud? Gracias al Señor porque tenemos salud. Pero cuando nos falta, decimos que nos falte todo menos la salud, ¿verdad? Tenemos algunas veces circunstancias donde donde hay dinero, donde no hay provisión, pero hay Dios si nos falta, ¿verdad? Que todo nos falte menos el dinero. Hay gente por allí que exclama, mis hermanos, todo está bien mientras que tengamos salud. Si ustedes han visto, han escuchado eso, ¿verdad? Todo está bien mientras que ¿Cómo está fulanito de tal? Bueno, no, todo bien mientras que tengamos salud, todo está bien, dice la gente por allí. ¿Y si nos falta? También hay gente que dice, bueno, si hay dinero, todo está bien también. Mientras haya plata, mientras tengamos platica, todo está bien. Porque pues la plata todo lo cubre, todo lo llena. Que falte todo, dicen por ahí algunos, que falte todo menos la plata. Porque yo puedo estar enfermo, pero con la plata voy para el hospital, ¿verdad? Entonces, hay una forma de dar, por cierta, de repente la cultura, cómo nos hemos criado, cómo hemos sido, formar un piso a veces que puede ser vulnerado. Pero en ese piso muchos confían y muchos están sujetos antes que estar seguros en Cristo. Cuando se acaba el dinero, se nos mueve el piso. ¿A cuánto se les ha movido el piso estos últimos meses? Porque falta el dinero. Cuando falta salud, se nos mueve el piso. ¿A cuánto se les ha movido el piso por la salud algunas veces? Las crisis económicas, los peligros externos y todas las demás situaciones, mis hermanos, son
el principal factor común de inseguridad en estos tiempos. ¿Cuántos lo sabían? En los tiempos en que fue escrito este salmo, las preocupaciones no eran tan diferentes, o quizás eran peores. Los escritores de este salmo vivían no circunstancias mantequilla, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? No vivían circunstancias fáciles y a ellos se les hizo fácil llegar y escribir este salmo tan bello de adoración, de dependencia de Dios. No, ellos vivían circunstancias iguales y hasta peores que las que vivimos nosotros. En esos tiempos habían pestilencias que duraban no solamente un día, no 2 días, sino duraban meses y años, mis hermanos. Enfermedades mortales que no eran posibles ser solucionadas a tiempo porque no existía la ciencia médica que existe hoy. Habían guerras, habían crisis económicas durante y después de las guerras. Las personas que vivían en esa época eran seres humanos como nosotros hoy en día. Ellos no eran gente extraterrestre. Ellos eran como ustedes y como yo. Tenían las mismas necesidades, sufrían, lloraban, se quejaban, eran humanos y padecían problemas distintos a los nuestros, con necesidades, con temores y con inseguridades. Y yo les puedo asegurar que, como decía hace rato, con circunstancias peores a las que vivimos ahora. Las personas de la antigüedad eran o estaban en una condición de vulnerabilidad mucho más que la que nosotros tenemos ahora, mis hermanos, si a evaluar nos vamos y si a profundizar en cuanto al tema nos vamos. Las guerras eran devastadoras, mis hermanos, eran devastadoras. Había una crisis de maldad porque no había contemplación por la vida. A la gente los mataban en las calles literalmente, mis hermanos, y los hacían sufrir. Las enfermedades cobraban muchas vidas, eran quitadas y arrebatadas por las enfermedades. No existía, como les dije, el avance en la ciencia médica como el de hoy. Los tiempos de escasez y de circunstancias de escasez no eran temporales, rápidos, sino pasaba tiempo. Y no solamente había eso, sino también había circunstancias donde el tiempo no se maneja como ahorita, el tiempo en cuanto a la lluvia y todas esas cosas, sino que había también temporadas donde no llovía y eso producía hacía que hubiera más escasez. Tener la seguridad o estar provisto de medios para tenerla, mis hermanos, no era de toda la gente. Quizás no era de casi nadie, solamente era de aquellos que podían tenerla, los reyes y las personas de la alta clase social. Y sin embargo, ahora en la actualidad vivimos algo totalmente contrario, algo totalmente distinto. Vivimos una paradoja, por así decirlo. Vivimos en tiempos donde la gente vive más segura que en cualquier otra época. ¿Cuántos lo sabían? Hay cura o tratamiento para casi cualquier enfermedad ahorita. Si bien es cierto, también hay crisis económica, mis hermanos, siempre hay cómo hacer el dinero, cómo sustentar, cómo llevar por lo menos una harina para la casa. Hay algo para llevar siempre. No hay nadie en que pueda decir que no sabe hacer nada para poder ganar dinero, diferente a lo de antes. Antes no era así, mis hermanos. Ahora tenemos tantas cosas para poder llegar a tener dinero. Yo tengo un amigo, yo no sé si yo les he hablado, él vive en Caracas. Él tiene una discapacidad motora. Él no puede caminar, un muy buen amigo. Yo siempre lo pongo de ejemplo en este tipo de cosas, en este tipo de enseñanzas. No tiene la capacidad para hacer lo que normalmente nosotros hacemos. Cepillarnos los dientes, bañarnos. Él se le hace complicado porque él cuando nació, a través de una mala praxis, él le afectaron todo su sistema motor y él no se puede mover, él tiene que moverse ayudado. Sin embargo, mis hermanos, este es un muchacho joven, como casi de mi edad, que él trabaja. Él sale a trabajar, él sale a llevar mercado
a los carros de la gente con un carrito. No se puede casi ni mover. Él hay que ayudarlo para hacer las cosas más comunes. Y las que la gente puede hacer normal, él no la puede hacer. Pero él, sin embargo, sale a trabajar todos los días para poder llevar el sustento a su casa. Hoy su mamá está bastante mayor. Y adivinen quién es el que la ayuda. Él es el que la ayuda a ella. Y lleva el sustento para el hogar. Uno dice, ¿cómo hace? Dios, hermano. Dios que siempre, siempre no nos deja de sustentar y no nos abandona. Hemos tenido, mis hermanos, la gracia de poder tener salud por medio de lo que el Señor ha hecho a través de la ciencia médica, pero también trabajo, mis hermanos. Y hemos podido siempre llevar el trabajo. Desde la Segunda Guerra Mundial que terminó en 1945, el mundo no ha vivido guerras como las de antes. Solo hay rumores de guerra y también unas que otras por ahí en desarrollo. Pero ciertamente en una guerra no hemos vivido. No hemos vivido por lo menos durante ese tiempo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, mis hermanos, que no tenemos guerras. Hoy en día, y si hoy en día hubieran, ¿dónde estuviera nuestra seguridad? O si no tuviésemos todos los medios que acabo de hablar o que acabo de decir, ¿dónde estaría su seguridad, nuestra seguridad? Los miedos y las inseguridades de las personas del tiempo de los salmos no estaban, como decía ahorita, en iguales condiciones como nosotros. Sin embargo, mis hermanos, a nosotros hoy en día nos dejaron una forma de recordarnos que lo que sí se nos dio en la misma medida, mis hermanos, y en las mismas condiciones es poder creer y contar con el mismo Dios. Lo que sí se nos dio, mis hermanos, es el mismo Dios de la antigüedad, es el mismo Dios que nos sustenta hoy a cada uno de nosotros. Lo que sí se nos dio a nosotros por igual fue la gracia de encontrar refugio en momentos adversos. Porque ustedes pueden decir o pueden decirme, bueno, hermano, lo que pasa es que usted no conoce mi situación. Usted dice que en la antigüedad pudo haber sido peor, pero mi situación es difícil realmente. Y yo puedo creerlo. Y yo puedo decir, tienes razón. Pero a nosotros se nos dio el mismo Dios. A nosotros se nos dio el mismo Dios todopoderoso en quien confiar. Fue la gracia de encontrar refugio en momentos adversos en el mismo Dios inmutable del tiempo antiguo como en el de la actualidad. Las condiciones han cambiado, sí es verdad. Las cosas han ido evolucionando. Las crisis, algunas quizás han ido empeorando. Yo no digo que no tengamos razones para sentirnos temerosos. Siempre hay razones. Sin embargo, mis hermanos, hoy nos podemos refugiar en su palabra. Hoy podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios que nunca cambia y nunca va a cambiar. La palabra de Dios nos muestra o nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahora, el problema, mis hermanos, no es la falta de seguridad. Ese no es el problema. El problema no es el dinero tampoco. El problema no es que nos quedemos sin el dinero, no ha sido el dinero. El problema no son las enfermedades. El problema no son las crisis tampoco, ni son los rumores de guerra, ¿verdad? Eso no es el problema. El problema es cuál es nuestra fortaleza y cuál ha sido nuestra fortaleza, mis hermanos. El problema es quién es nuestro refugio y quién es nuestra seguridad. Lo que quiero decir con esta pregunta es ¿en quién tú confías? ¿En quién estamos confiando? ¿O sobre quién o qué está puesta nuestra confianza? Tu confianza. El problema es, mi hermano amado, que todos, o no todos, perdón, habitan bajo el abrigo del Altísimo. Esa es la realidad. No todos habitan bajo el abrigo del Altísimo. El problema es que quien no habita bajo el abrigo del Altísimo, mucho menos puede morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Mis hermanos, estoy diciendo, porque si ponemos más nuestra confianza en el dinero, ¿cómo podemos decir que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo? Nuestro Dios es el dinero, ¿verdad? Nuestro Dios y nuestro piso son otras cosas antes que Dios. Si confiáramos en Dios
como confiamos en el dinero, mis hermanos, todo fuera diferente. Si nosotros habitáramos más al abrigo del Altísimo antes que en poder encontrar soluciones a nuestras cosas que en el dinero, todo fuera diferente. Quizás existieran hasta más cristianos. Si nosotros en vez de orar, mis hermanos, regaláramos, si nosotros en vez de orar regaláramos dinero aquí en esta iglesia, yo les aseguro que así yo predicara tontería, mis hermanos, esta iglesia estuviese full. Si nosotros en vez de regalar, de dar oraciones, de leer la palabra, colocáramos un anuncio allí que estamos regalando dinero, a esta iglesia no le entrara un alma, mis hermanos. Porque la gente no vive al abrigo del Altísimo, sino vive al abrigo del dinero, bajo la sombra del dinero, mis hermanos. Si yo fuera lo que fuera, tendríamos todos los domingos la iglesia que no nos cabe un alma, solo con el hecho de poder darle dinero a la gente. Y la gente se preguntará o la gente dirá, bueno, hermano, lo que pasa es que con el dinero podemos solucionar tantas cosas que quién no estuviera allí, porque por lo menos unos $10 servirían, ¿verdad? Y Dios al mismo tiempo nos dice, si me conocieran a mí, cuántas cosas no pudieran lograr. Así como nosotros creemos que con el dinero podemos encontrar muchas cosas, al mismo tiempo Dios nos declara o nos exclama lo siguiente, si me conocieran a mí, cuántas cosas no pudieran lograr. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es el dueño del dinero. Dios es omnipotente, mis hermanos. A nosotros no es que no nos haga falta el dinero, pero nos hace falta tener al Dios del dinero. Nos hace falta abrigarnos y confiarnos más en el Dios que todo lo puede. Ustedes saben qué quiere decir la palabra omnipotente, que es una palabra que también lleva inmerso un atributo de Dios. Yo creo que muchos no conocen el concepto profundo de esta palabra. Vamos a ver qué es omnipotente. Porque la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Omnipotente es un adjetivo que significa que todo lo puede. Todo lo puede. Y se utiliza principalmente para describir a un ser de absoluto poder ilimitado. Como Dios, o un ser de poder absoluto ilimitado como Dios. Deriva del latín omni, que quiere decir todo, y potens, que quiere decir poderoso. Podríamos decir entonces de este salmo, el que habita, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Usted sabe, mi hermano, lo que significa tener seguridad y estar plenamente seguro de que Dios Todopoderoso vela por nosotros. Y si nosotros tuviésemos esta confianza, mis hermanos, cuando leemos este salmo y estamos convencidos de este principio nada más, de cómo se oye, que se oye bonito, pero que si nosotros confiáramos a través de la fe y nosotros entendiéramos lo que significa tener seguridad en el Dios que todo lo puede, en el Dios todopoderoso, entonces no habría temor. Entonces no habría duda, mis hermanos. Entonces no habría desesperación ni mucha menos depresión como se escucha por ahí entre algunos. ¿Por qué estamos tan desconsolados, mis hermanos? Si estamos sirviéndole al Dios que todo lo puede. Hemos creído en el Dios que todo lo puede. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Del que todo lo da, del que todo lo sustenta. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice el salmista. La palabra de Dios dice que la fe, mis hermanos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, la pregunta podría ser, ¿dónde? Y vuelvo otra vez, repito, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está tu confianza entonces? ¿Dónde está nuestra seguridad? Podemos nosotros también preguntarnos qué tenían las personas de la Biblia
Estas personas que nosotros leemos y que hemos nosotros aprendido de ellas, que no tenemos nosotros hoy en día. Porque ellos sí pudieron confiar en el Dios omnipotente. Porque es que nosotros en esta época donde tenemos tantas cosas, mis hermanos, no podemos confiar y no terminamos de confiar y vivimos en tanta inseguridad y en tantas inseguridades. ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros, mis hermanos? ¿Qué podía tener esas personas distinto a nosotros? ¿Cuál era el Dios de Moisés? ¿Cuál era el Dios de David? ¿Cuál era el Dios de Abraham? ¿Cuál era el Dios de Jacob? ¿Cuál era el Dios de los profetas entonces? ¿Cuál era el Dios de los apóstoles, mis hermanos? Les pregunto, o yo pregunto a la iglesia, ¿no era el mismo Dios? Es el mismo Dios, mis hermanos. Es el mismo Dios quien ellos a través de esta palabra inspiró confianza, seguridad y nunca los abandonó. Pasaron por circunstancias, pasaron por aflicciones, pasaron por temores, angustias, guerras, peores cosas a las que nosotros vivimos y nunca los abandonó, mis hermanos. Nunca los dejó de sustentar, nunca los dejó desprovistos en todo tiempo y continuamente fue su provisión sobre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Si eran seres humanos tal cual como nosotros, mis hermanos. Hoy la iglesia, mis hermanos, debería tener más creyentes, pero tenemos más personas desconfiadas y con inseguridad que en otros tiempos, quizás. La iglesia siempre ha sido así, ha cambiado, ha sido apática a la palabra de Dios, pero eso ha provocado que haya más inseguridad, mis hermanos. Y resulta ser que tenemos el mismo Dios que vela por nosotros y que no ha cambiado. Al mismo Dios inmutable del Antiguo Testamento es el mismo Dios de nuestro. Esa esperanza del que el salmista habla, ese castillo mío, como dice el salmista, ese es el mismo Dios nuestro. Esa esperanza, ese castillo, ese refugio, ese es el mismo Dios nuestro, mis hermanos. ¿En quién más he de confiar sino solamente en ti, Señor? Dice el salmista. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a confiar en el dinero? Y que el dinero es el que nos soluciona todas las cosas, mis hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a tener miedo porque se acaba? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros a esperar que los demás hagan y esperar a ver qué va a suceder, mis hermanos? Y no vamos a poner nuestra confianza en el Señor. La diferencia que había quizás entre ellos y nosotros, mis hermanos, es que ellos creían en el Dios invisible, en el Dios que no se veía. Nosotros tenemos la gracia, mis hermanos, de haber recibido al Cristo Salvador. Hoy, estas semanas, vamos a estar celebrando su nacimiento. Hace más de 2000 años nació, creció y murió por nosotros, mis hermanos. Ellos no tenían eso. Ellos no vieron con sus ojos, ¿verdad? Y experimentaron a través de la revelación misma de la palabra y de la escritura lo que a nosotros se nos es prometido, una seguridad en Cristo, mis hermanos. Más aún, y sin embargo, ellos confiaban y caminaban a través de la fe. Y sus obras le fueron contadas por justicia, como le pasó a Abraham. ¿Qué se escribirá, como decía hace un tiempo, de nosotros cuando a nosotros se nos mire en esta actualidad? Los que vengan en el futuro, no se sabe, pero ¿qué se escribirá de nosotros? ¿Cuánta gente fue derrotada, mis hermanos, porque no confió? ¿Cuánta gente se quedó en el camino porque no confió? ¿Cuánta gente se caía y se desmayaba por cualquier circunstancia? Mas los antiguos, mis hermanos, escribían: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quién confiaré. Ellos escribían esto y a la par nosotros nos quejábamos. A la par nosotros dejábamos de entender y de creer la escritura que a nosotros se nos ha sido dada. ¿Qué más es lo que nos tiene que pasar a nosotros para nosotros poder creer y confiar en el Señor, mis hermanos? Sea lo que sea y pase lo que pase, mis hermanos, nosotros siempre estamos en las manos del Señor. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos.
Ni de día ni de noche tendremos de qué preocuparnos ni de estar en peligro de muerte, ni en la sombra de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Estamos en un punto, mis hermanos, o podemos estar viviendo un punto en que hemos escuchado tanto consejo de Dios y tanta palabra de Dios, mis hermanos, en que nosotros ya decimos, pase lo que pase, que tenga que pasar, nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Bajo el abrigo del Altísimo, que sea lo que tenga que pasar, no importa. No importa, que tenga lo que tenga que venir, no importa, mis hermanos. Nosotros estamos confiados en nuestro Dios. Y ese Dios que nunca dejó de sustentar a los de la antigüedad no va a dejar de sustentar a nosotros. Pase lo que pase, mis hermanos, Dios siempre nos va a ayudar y siempre va a ser nuestro consuelo y siempre va a ser nuestra provisión. Debemos dejar de tener nuestros pies puestos en el dinero, mis hermanos, y en la confianza que nos dan los bienes materiales y en las cosas que nos sentimos cómodos y confiar más en el Señor. Yo creo que el Señor nos va a llevar a un punto, mis hermanos, en donde debemos confiar más en Él. Y nos va a abrir los ojos para que confiemos más en Él y dejemos de quejarnos y dejemos de abandonar la carrera por cosas que no tienen sentido, mis hermanos, y podamos seguir confiando en el Señor, así como lo hacían los antiguos, así como lo hacía la iglesia de la antigüedad, la iglesia naciente. La palabra de Dios en el Salmo 121:3 dice que Dios no dará pie o tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se va a descuidar, mis hermanos, y no nos va a abandonar. A ninguno de estos personajes bíblicos le faltó el Señor. Yo no he leído eso, que el Señor le faltó y que ellos se arrepintieron de haberle creído al Señor y haber trabajado por el Señor. A ninguno le falló y no nos va a fallar a nosotros, mis hermanos. A nosotros tampoco nos va a fallar. Cuando vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, Dios nos da fortaleza. Quizás nos queda aún mucho por transitar, ¿verdad? Pero las promesas del Señor van a seguir siendo vigentes. Van a seguir estando vigentes. Esta palabra de hoy, mis hermanos, es una palabra de ánimo. Hay gente que está muy desconsolada ahorita, ¿cuántos lo sabían? Muy asustada. Hay gente que está, mis hermanos, sin esperanza. Hay gente que no tiene más seguridad sino en las cosas que van a hacer los de afuera. Nosotros o nuestra confianza debe estar en el Señor, mis hermanos, en el Dios que no vemos, en el Dios, hermanos amados, al cual nosotros le oramos y nos responde. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, porque Jehová sostiene su mano. Ese es el Dios en el que usted ha creído. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. No nos va a abandonar, no nos va a dejar de sustentar, no se va a olvidar de nosotros, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, dice el salmista. Ni de su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presto y su descendencia es para bendición. Eso lo dice el Salmo 37, 24 al 26. Ahora, si algunos de los que están aquí no están entendiendo, mis hermanos, esta palabra, no están entendiendo nada. Si alguno de nosotros sigue sin entender y sigue teniendo miedo, mis hermanos, temores por lo que vendrá, entonces es porque no cree. Hemos estado hablando, mis hermanos, de un Dios que nos ha libertado, un Dios que somos vencedores, pero también en un Dios en el que estamos seguros, mis hermanos. Que no podemos nosotros resbalar, mis hermanos, creyendo que todo está acabado, sino que Dios nos sostiene. Esto no es metafísica, como dice mi hermano Gregorio a veces. Esto no es cuento de camino, mis hermanos. Esto es real. La palabra de Dios es real. Esto fue gente que existió y vivió un tiempo. Y pasaron generaciones y generaciones y todavía se sigue hablando de esta gente. Ellos no tuvieron valentía porque eran muy valientes. Ellos tuvieron valentía porque su valentía provenía de Dios. Ellos tuvieron sustento no porque eran muy ágiles para encontrar el sustento. Ellos tuvieron sustento porque Dios los sustentó, mis hermanos, en todo tiempo. Ellos tuvieron confianza no porque ellos eran muy buenos, sino porque ellos creyeron en el Dios, como decía hace rato, en el Dios invisible, en el Dios que no le fue revelado como ahora a nosotros nos es revelado Dios en su palabra. Esto es real porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es real porque no se trata de esperar, mis hermanos, que todo siempre salga bien. Ahora, algunos pensarán, bueno, todo eso es bonito, pero otra cosa es la realidad. Yo no estoy diciendo que todo va a salir bien.
Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a estar exentos de cualquier cosa, sino que cuando no salen las cosas bien es porque Dios está obrando también en medio de las circunstancias. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, o hemos visto nosotros caer a miles de muertos, o hemos visto caer a muchos, o tal vez a nuestra derecha veamos caer a 10,000, pero a nosotros no nos pasará nada, dice el Señor en su palabra. Esa es su promesa. A nosotros no nos pasará nada. Y si nos llegara a pasar algo, ¿qué vamos a hacer? ¿La palabra de Dios está muerta y no sirve? No, mis hermanos. Si nos llegara o si nos caemos también, es una pregunta válida, no quiere decir que no nos pueda suceder nada. ¿Cuántos cristianos murieron en la pandemia? Muchos cristianos que amaban a Dios y que creían en Dios murieron en la pandemia. ¿Cuántos cristianos mueren en guerras, mis hermanos? Muchos cristianos mueren en guerra. ¿Ustedes creen que cuando cae un misil solamente muere la gente mala? No, mis hermanos. Para todos es lo mismo, ¿verdad? Pero lo diferente, mis hermanos, es que nosotros tenemos algo que los impíos no tienen, ¿verdad? Tenemos a Cristo. Y Cristo es nuestra seguridad, mis hermanos amados. ¿Cuántos cristianos matan y son perseguidos hoy en día? Muchos cristianos matan y son perseguidos, mis hermanos, pero ellos saben en quién han creído y en quiénes creyeron. Ustedes son salvos, mis hermanos, y nosotros somos salvos y estamos seguros en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, esa es nuestro gozo, esa es nuestra alegría. Que sea que caigamos o que podamos prevalecer, mis hermanos, Cristo es nuestra seguridad. Que sea que estemos aquí, mañana no, por alguna circunstancia, nos vamos con Cristo. Cristo es nuestra seguridad. Él pagó el precio. Su sacrificio nos da y nos dio la plena seguridad de que tendremos morada eterna en los cielos. Hermano amado, pase lo que pase, estamos seguros en Cristo. Pase lo que pase, estamos seguros en Cristo. Memorícense en eso, mis hermanos. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Pero pase lo que pase, usted está seguro en Cristo. Pase lo que pase, usted está seguro en Cristo. Cristo nos ha ofrecido salvación, mis hermanos, y nos da salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta palabra debe saltar a tu mente cada vez que te falte algo, mis hermanos. Debe saltar a nuestra mente cada vez que nos falte algo. Jesús es mi luz y Él es mi salvación. ¿De qué temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Si el Señor está a mi cuidado. Cada vez que venga a nuestra mente un argumento lleno de inseguridad, debemos aprender esta oración de confianza en el Señor y memorizarla si es necesario, mis hermanos. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Por eso, ningún desastre, dice la palabra de Dios, vendrá sobre nuestros hogares. ¿Cuántos lo creen? Ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. La palabra de Dios dice que aquellos a los que teme Dios, el ángel de Jehová los cuida y los protege, mis hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, mis hermanos. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos, dice la palabra del Señor. Ahora, hay que conocer a Dios, mis hermanos, para poder entender la profundidad de este bello salmo y de esta palabra. Hay que crecer en nuestro carácter cristiano para poder entender esta palabra, mis hermanos, para entender esta bella promesa, entender lo que es y lo que no es literal en la palabra de Dios. Hay sectas por allí que manipulan estos últimos versículos y hay hasta unas sectas que yo he conocido que manipulan serpientes porque dicen que como la palabra dice que las serpientes no nos picarán, ¿verdad? Y ni nada nos pasará hasta caminan por brasas llenas de candela. Pero de eso no se trata. Por eso que digo, hay que entender a través de un carácter formado, mis hermanos, cristiano, de obediencia a través de la fe, este versículo o esta promesa para que nosotros esta bella palabra pueda hacer en nuestras vidas algo.
Hay gente que hace lo mismo que hace o lo que hizo el diablo en el desierto. Lo que hace es tentar a Dios con sus actitudes y con su imprudencia. Sin embargo, para nosotros se basa en una promesa de confianza y de saber que en medio de las cosas que no se ven, Dios obra siempre a nuestro favor, sea lo que sea que esté sucediendo. El verso 14 dice así, mis hermanos: mi pueblo me ama y me conoce. Después de todo esto que leímos al principio, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Dios habla a un pueblo que lo ama y lo conoce, mis hermanos. Esto es para un pueblo que ama y conoce a Dios. El que ama a Dios, Dios lo pone a salvo. El que ama a Dios y Dios lo conoce, Dios lo pone a salvo. Nosotros estamos salvos en Jesús, su Hijo. El que ama y conoce a Dios ora, habla con Dios y Dios responde, dice el Salmo que al final, mis hermanos. Dios le responde y también promete estar con él en su angustia. Yo me acuerdo, hablando de esto de estar con él en su angustia y llegarnos a Dios en esos momentos de aflicción, ¿verdad? En el que a veces muchos estamos sujetos. Yo recuerdo cuando yo estaba más joven que el lugar donde estaba mi confianza en mis momentos de angustia y desesperación era en los brazos de mi mamá. ¿Cuántos les pasó eso? Yo llegaba a mi mamá y me podía refugiar en ella. Yo le contaba las cosas y me sentía con una seguridad, mis hermanos, con una confianza, pero que solamente yo podía entender. Yo no le podía explicar a nadie en eso. Yo sentía que mis problemas se iban cuando iba ya a la cama con mi mamá y me refugiaba en sus brazos. A veces me hace falta eso, no lo puedo negar. Pero yo he aprendido en quién refugiarme, mis hermanos. Yo sé que esta imagen a algunos los tocó. ¿Cuántas veces los que tuvimos nuestro padre y nuestra madre íbamos a ellos y nos sentíamos seguros? Nos sentíamos con una palabra que nos animaba, con una palabra que nos exhortaba al mismo tiempo, pero nos sentíamos seguros. Todas las cuestiones como que se bajaban y se iban. Pues yo he aprendido también al mismo tiempo, mis hermanos, en que como ya no tengo a mi mamá cerca, porque la palabra de Dios dice que el que se une a su mujer son una sola carne, ¿verdad? Y que debe dejar a su padre y a su madre, y ahora yo, pues mi vida es distinta, yo llego a mi Señor. Yo puedo encontrar consuelo en mi esposa, pero ¿en quién más que en mi Señor, mis hermanos? Y el llamado, ¿verdad? Es a eso, el ánimo es a eso, en que en nuestros momentos de angustia podamos llegar a nuestro Señor. El hermano explicaba el martes que no veámoslo de una forma literal, como que Él nos va a cubrir con sus alas y bajo sus brazos. Pero cuando nosotros llegamos a través de la fe, mis hermanos, en nuestros momentos de angustia, nosotros sentimos literalmente los brazos del Señor alrededor nuestro, mis hermanos. Cuando nosotros llegamos en medio de nuestra angustia y nuestra desconsuelo a Dios, al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, mis hermanos, nosotros podemos encontrar refugio y calma en medio de la tormenta, mis hermanos. Cuando nosotros llegamos a Dios en estas circunstancias en las que está viviendo nuestro país, por el que estamos pasando, mis hermanos, de tanta incertidumbre, de no saber qué va a pasar, cuando nosotros llegamos al único Dios verdadero, mis hermanos, y nuestra confianza descansa en Él, nosotros podemos sentir que todo pasa y que todas mis preocupaciones y que toda mi inseguridad se va y yo puedo descansar en el Señor. Y el Señor me dice y me habla a mi oído y me dice: tú no sabes qué pasará mañana, pero yo sí sé qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a ser de tu vida mañana. La enfermedad, la escasez, quizás estás en angustia, quizás vemos que no tenemos nada, pero yo sí sé qué va a pasar contigo mañana. Y mis promesas son eternas y mis promesas son siempre y no van a dejar de faltar y no van a dejar de estar allí, mis hermanos. Ese es el Dios en el cual hemos creído.
El Señor a través de su palabra, así como nuestras madres, nuestros padres nos consolaban, Él a través de su palabra nos consuela. Él a través de su palabra hoy nos está consolando. Ahora mi consuelo es el Señor. Mi paz es Cristo, mis hermanos amados. Yo los animo a que su paz esté en el Señor. A que podamos nosotros dejar tantas cosas que tenemos por hacer en las manos del Señor. El Señor es el que conoce nuestro porvenir, nuestro futuro. Nosotros no conocemos nada, pero el Señor conoce todo. Y sus promesas están vigentes, mis hermanos. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar de sustentar. Aunque ustedes vean las cuestiones difíciles, el Señor es nuestro consuelo. Solo confiar y estar seguros en Él nos dará largura de días, mis hermanos. Nos dará largura de días y provisión. Luego, al final de nuestras carreras, de las vidas que nosotros tenemos, ¿verdad? Él nos hará gozar de nuestra salvación. Él nos hará gozar del único refugio seguro y eterno que vamos a tener en Cristo Jesús, mis hermanos. Es una carrera ardua, nadie me ha dicho que no. Es una carrera con obstáculos. Es una carrera difícil. Pero al final de la carrera, mis hermanos, tenemos una seguridad que nadie nos puede dar y que nadie nos puede ofrecer. Mi mamá era limitada en cuanto a las cosas que me podía ofrecer en el momento. Y sin embargo, una palabra me consolaba. Ahora, ¿cuánta seguridad nos puede dar Cristo Jesús, mis hermanos? Porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos da una seguridad que es eterna. Una seguridad, mis hermanos, que es para toda la vida y más allá de la vida por conocer, mis hermanos. Así que ánimo, pronto, mis hermanos, ánimo, porque el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del que todo lo puede. Amén. Del que todo lo puede, del que todo lo da, del que todo lo provee. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a seguir creyendo, mis hermanos, que nuestras fuerzas no se agoten, que nuestro ánimo no decaiga, mis hermanos. En el tiempo que Dios me ponga aquí para recordarles sus promesas y darle ánimo, así será, mis hermanos. El ánimo debe ser continuo. La palabra que leíamos a través del canto que leíamos al final, la iglesia es un lugar donde nosotros podemos descansar en las promesas del Señor, en donde podemos dejar nuestras cargas, en donde podemos olvidarnos de lo que está sucediendo, lo que está por suceder afuera y saber que tenemos a un Dios que nos habla, a un Dios que nos fortalece, a un Dios que nos da ánimo, a un Dios que nos da salud, nos da en medio de cualquier circunstancia su cuidado y su abrigo, mis hermanos. Yo sé que a muchos de ustedes, quizás no todos, hay unos que son bastante fuertes, ¿verdad? Han estado un poquito preocupados. Yo sé que muchos de ustedes han vivido circunstancias difíciles. Nosotros no las expresamos aquí, en la iglesia, pero cada quien en sus hogares sabe lo que les toca. Y nos toca a veces cosas difíciles. Nadie me ha dicho que es fácil, pero Dios es nuestro sustento, mis hermanos. Dios es nuestro abrigo, Dios es nuestro refugio. En Él podemos refugiarnos, mis hermanos. No lo vemos, yo no digo que lo puedan ver, pero Dios está, mis hermanos. Dios está allí y siempre ha estado allí en medio de nuestras aflicciones. A veces quizás no hemos encontrado las cosas a la manera que nosotros lo hemos querido, rápido, pero Dios está obrando hasta en las cosas que no vemos. En las cosas que se tardan, Dios obra. Dios obra porque obra con prudencia y con sabiduría, mis hermanos. Yo no les ofrezco, ¿verdad?, villas y castillas como ofrecen por ahí y que todo va a ser prosperidad en nuestras vidas, pero le ofrezco a través de la palabra del Señor, no yo, sino el Señor, les ofrece seguridad en Cristo Jesús. Que a pesar de que tengamos enfermedades, hay enfermedades que no van a ser para muerte, sino van a haber enfermedades para que el nombre de Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Que a pesar de que haya escasez, no va a ser una escasez para todo el tiempo. Es una escasez momentánea. Es una tribulación momentánea que no va a ser comparada con el peso eterno de gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta es nuestra esperanza, mis hermanos. Esta es nuestra seguridad. Esta es la palabra del Señor que está viva y es eficaz, mis hermanos amados. Es una palabra que no solamente nos confronta y no debe todo el tiempo a nosotros hacernos sentir mal,
sino es una palabra que debe a nosotros consolarnos y darnos tranquilidad y seguridad en Él, mis hermanos. Como aquel, mis hermanos, que se acerca, no sé si ustedes han visto esos momentos en los que hay gente que llega y se acerca a la orilla de un río o que escucha un río caer, una cascada. A veces la gente llega y coloca o compra cascaditas para escuchar la paz que provee el sonido del agua, ¿verdad? Así es la paz que Dios nos da. Si nosotros logramos sentir, mis hermanos, en medio de la incertidumbre, en medio de la situación, en medio de la tempestad, en medio de la escasez, de la enfermedad, el río de agua de vida que es Cristo, mis hermanos, nosotros podemos decir que tenemos seguridad en Él. Nosotros podemos decir que vamos a descansar en Él, mis hermanos. Escuchemos la palabra de Dios, no nos cerremos a escuchar el mensaje de Dios que nos da seguridad, mis hermanos. Esto no es un sentir nada más, esto es una realidad. Dios nos provee seguridad, mis hermanos. Dios nos librará del lazo del cazador. Dios nos dice que no debemos temer a lo que suceda en la oscuridad. Dios nos dice que no podemos nosotros temer lo que pasará el día de mañana, sino que podamos poner nuestras confianzas en Él. El pueblo que cree en Él, mis hermanos, el pueblo que lo ama, mis hermanos, para ese pueblo Dios será refugio y salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos lo que quieran, mis hermanos, y vamos a escuchar, mis hermanos. Amado, no tengo una canción preparada, pero escuchen el sonido, hermanos amados, melodioso de la voz de Dios hablando a cada uno de sus oídos, ofreciéndonos tranquilidad, ofreciéndonos seguridad, ofreciéndonos esperanza, ofreciéndonos refugio y diciéndonos al mismo tiempo, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, hijo amado, porque yo estoy contigo. Sé que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las aflicciones yo te haré prevalecer. Yo te sacaré, yo te levantaré, yo te sustentaré. Sé que has tenido miedo, sé que has tenido incertidumbre, sé que has colocado tu esperanza en otras cosas fuera de mí. Sin embargo, yo he sido fiel. Sin embargo, yo me mantengo fiel a mi palabra y a mi promesa por amor de mi nombre. Y sigo cuidándote, sigo proveyéndote cuidado, protección, consuelo, tranquilidad y paz. Señor amado, permíteme, Señor amado, hoy descansar en tus brazos, Señor, llenos de amor. Permíteme descansar en tus brazos, Señor, llenos de seguridad, Señor, como el hijo, Señor, como el bebé, Señor, que descansa, Señor, en los brazos de su madre con confianza y seguridad. Señor, hazme descansar en tus brazos de poder, Señor amado. Hazme descansar en tus brazos de misericordia y de amor, Señor. Hazme descansar, Señor amado, en tus promesas y en tus atributos, Señor, de soberanía y seguridad, Señor amado. Oh Jesús, Señor, dame, Señor amado, a conocer de tu palabra y a conocer de tus promesas bellas, Señor, y a poder descansar en ellas, Señor amado. Saber, Señor, que mi futuro y mi porvenir están en tus manos, Señor. Que ya de hoy en adelante no me importa nada, Señor. Ya no me preocuparé por nada más, Señor, de lo que no deba preocuparme, Señor. Ya no me esforzaré por hacer las cosas a mi manera, Señor. Ya no haré las cosas, Señor, según mis emociones para alcanzarlas rápidamente, Señor, sino esperaré en ti, oh Jehová, mi Dios y mi Salvador, Señor. En ti me refugiaré, Señor, porque tú eres mi esperanza y tú eres mi consuelo, Señor amado. Tú me darás, Señor amado, la sabiduría y la inteligencia suficiente para hacer lo que deba hacer, Señor. Tú me darás prudencia. Tú me darás, Señor amado, consuelo. Tú me darás, Señor, la manera en cómo deba solucionar, Señor, las cosas que deba de solucionar. Pero permíteme descansar en ti, Señor amado. Sea lo que sea que deba suceder, sea lo que sea que deba venir, Señor, nosotros sabemos que estamos seguros en ti, Señor, y que en ti podemos descansar, Señor amado. Oh Señor, ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos a descansar, Señor, en tu presencia.
Ayúdanos a descansar en tus manos, Señor amado, y en tus promesas, Señor. No se vayan a retirar, mis hermanos. Sigan allí orando al Señor. Si quieren, no digan nada, mis hermanos, no oren y escuchen la voz de Dios. Esa voz que nos sustenta de paz. Esa voz de Dios que no nos ha dejado de hablar a cada una de nuestras vidas. En el silencio también podemos escuchar la voz de Dios. En el silencio podemos escuchar, mis hermanos, y tener su provisión, su cuidado, su cariño y su amor. Oh Señor, habla a nuestras vidas, Señor. Y danos paz, Señor, y tranquilidad, Señor. Provéenos de tu paz, Señor amado. De tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oh Señor, tu palabra dice, Señor, que el que habita, Señor, al abrigo del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Hoy, Señor, estoy, Señor, bajo tu cuidado, Señor. Hoy estamos bajo tu abrigo, Señor. Hoy tu sombra, Señor amado, me da seguridad y cuidado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Bendice a mi iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a nuestra iglesia y a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Porque hoy, Señor, nos vamos seguros de que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Y que no temeremos, Señor, de lo que hará el hombre, Señor. Porque estamos bajo tu cuidado y bajo tu auxilio, Señor. Recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.